Bien, decía que íbamos a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos en la primera etapa de este curso. Dijimos que la relación del humano con los animales siempre ha sido compleja, porque se daba en dos instancias diferentes, en dos momentos distintos, donde en principio siempre se lo consideró diferente, pero en la primera etapa se entendía que no había connotaciones negativas, justamente porque las deidades, es decir, la posibilidad de que todos los defectos y las virtudes del humano fueran transferidos a las deidades, como en el caso, por ejemplo, pusimos el caso del panteón griego, donde estas deidades eran lo mismo que los seres humanos, pero exacerbados, o sea, tenían las mismas virtudes y defectos, una carga negativa, pero transferida justamente a estas deidades que permitían al ser humano descargar lo que no le gustaba aportar en su condición de tal. De manera que en esa primera instancia los animales eran algo diferente, no era un otro diferente porque no se podía construir como algo propio, pero no tiene una carga negativa. De hecho, en esa primera instancia hemos visto que en ese primer periodo temporal teníamos justamente deidades como los egipcios, que tenían deidades teriomorfas, es decir, mitad hombre, mitad animal, o el caso de por supuesto, la religión y filosofía hindú, donde hemos puesto el caso de Narasimha o Ganesha mismo. Bien, posteriormente, justamente esa carga negativa se transforma porque las deidades dejan de ser imperfectas para volverse absolutamente perfectas, monoteístas, masculinas, ¿no? Y de la mano de la escolástica de Santo Tomás de Aquino y la filosofía cartesiana de René Descartes, los animales se vuelven simplemente un objeto o máquina sofisticado, un mecanismo sofisticado, pero no dejan de ser una máquina. De manera que con este pensamiento y esta argumentación prácticamente se posó la condena de muerte para los demás animales. Bien. Hemos visto por qué los animales sí son sintientes. Eso era algo que lo conocían no solo los pueblos originarios y antiguas civilizaciones, sino también lo han sostenido los budistas. En la filosofía, más allá de este periodo tan importante donde permaneció la escolástica como bandera principal de explotación de los animales, se oyeron voces, sobre todo en la modernidad, en el iluminismo, Montaigne, Rousseau, Leonardo da Vinci y Jeremy Bentham, que fueron los primeros que mencionaron el abuso hacia los animales y la posibilidad de entender que había una igualdad en la consideración moral. Bien, hoy sabemos a raíz de la ciencia o a consecuencia de la ciencia que los animales no solo son sintientes, que era algo que ya se conocía, sino que son conscientes de sí mismos. Es decir, hoy podemos, sin ningún tipo de contradicción, ni lógica, ni biológica, ni jurídica, decir que son personas no humanas, por supuesto, personas de otra especie. ¿Por qué? Porque son sintientes, porque son conscientes, porque tienen un lenguaje o como un sistema de comunicación propio, y porque son conscientes de su entorno y buscan intereses, o sea, es decir, tratan, como ya hemos hablado, de mantener ese equilibrio, esa homeostasis que implica que sus conductas están dirigidas justamente a alejarse de lo que les produce un perjuicio y mantenerse en lo que implicaría bienestar, ¿no? Bien, por eso es que hoy en casi todas las en la biología y en el comportamiento animal, entendemos que justamente los animales pueden ser claramente incluidos en la categoría de persona. Siento que ustedes me dirán, pero persona se utilizó tradicionalmente para el ser humano. Sí, pero recordemos que viene del griego, que es una máscara, ¿no? Que utilizaban, por ejemplo, los actores. O sea, cuando hablamos de persona es un término multidimensional que tiene muchísimas acepciones, no una, no es unívoco. Y lo que nos interesa a nosotros es saber cuáles son las consecuencias de ser persona, porque desde ahí hay que partir. ¿Qué pasa cuando alguien es persona? ¿Puede contraer obligaciones? ¿Es sujeto de derechos? ¿Tiene expectativas? ¿El derecho lo tiene que proteger? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son los efectos prácticos, más allá de la declaración, que implica el reconocimiento de personalidad jurídica? No nos olvidemos que hay sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, o sea, sociedades, asociaciones, que también son personas jurídicas, o sea que el concepto de persona es muy lábil, o sea, es muy elástico, le podemos otorgar justamente esta concepción de persona a muchas entidades, algunas que ni siquiera tienen existencia visible, y no hay ningún problema, ni obstáculo, ni jurídico, ni lógico. Bien.
Lo que hemos hablado antes, en este momento temporal, en qué momento se deja de ver a los animales justamente como algo que era simplemente diferente, pero incluso que tenían virtudes, que eran elogiadas por muchas civilizaciones. Por ejemplo, los pueblos originarios andinos se afilaban los dientes para parecerse a los grandes felinos, era algo que les interesaba, porque era algo digno de admiración. Bueno, ¿qué pasó cuando se transfiere justamente, como dijimos, esta carga negativa que ya no la tienen, no la aportan las deidades? El mundo celeste vuelve a caer sobre el humano justamente toda esa carga oscura, esa psiquis oscura que no quiere recibir, y entonces, como siempre, porque siempre es así, el que es el objeto de explotación, siempre que se recurre, que se tiene a mano, el más fácil de recurrir siempre es los animales, porque son los más indefensos, los que menos posibilidad de argumentar y pedir por sus derechos tienen. Entonces, como dije, apareció la condena a muerte con esta imagen que se ve aquí. Este es el dibujo de lo que entendía Descartes como que eran los animales, un mecanismo, el concepto de animal-máquina, que obviamente decía que no se podía probar que los animales sufrían. Es decir, con ese argumento tan ridículo y que no podía ni siquiera someterse al examen del sentido común, decía que los animales no podíamos probar que podían sentir. Entonces lo que aparecía cuando un animal gritaba o algo era apariencia de sufrimiento, pero no sufrimiento real. Bien, todo esto lo vimos en la otra, que aparecen los primeros filósofos que empiezan a luchar y abogar. Bueno, y hoy sí vamos a retomar desde aquí, que esto es algo que me interesa para poder hablar de ética, ¿no? Bien. Hay unos conceptos muy interesantes. Dijimos que todo permanece igual, es decir, esto de la escolástica y casualmente el sistema de explotación de todos los animales se mantiene prácticamente sin ningún tipo de cambios hasta que aparece, bueno, con las excepciones honradas que he mencionado del iluminismo, ¿no? Por supuesto, pero hasta que aparece claramente el grupo de Oxford en los 70, una suerte de grupo de intelectuales que empieza a recibir a través de un trabajo que hace una estudiante de lo que pasaba en las granjas, y lo empiezan a mirar y todos se sorprenden y dicen, esto realmente es una aberración, esto es muy duro de soportar, ¿no? Porque algo que es malo para los ojos va a ser bueno para la boca y para el corazón. Y bueno, justamente en función de esto es que deciden empezar a analizar la situación de los animales, particularmente los animales mal llamados de consumo, los que están en las granjas, ¿no? No tanto los que eran animales de compañía, ¿no? O los que integraban familias en la urbe. Entonces aparecen aquí los grandes doctrinarios del grupo de Oxford, Tom Regan, Mary Mickley, el propio Richard Ryder, que es el que nos trae el concepto de especismo, y Peter Singer, que es el que escribe Liberación Animal. Bien, ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, ellos empiezan a hablar de liberación animal, de derechos animales, de persona humana y de persona no humana. Entonces ya en la década del 70 se abre un gran camino hacia el reconocimiento de los derechos de los animales o de los demás animales, porque nunca está de más decir y recordar que todos somos animales, ¿no? Siempre hago esta hincapié en esto para que nadie lo olvide. Si me preguntan cuál, ¿qué especie? Homo sapiens. Bien. ¿Qué es el especismo? El especismo es una forma, es un concepto que trae el filósofo inglés Richard Ryder justamente en 1970, que es una forma de discriminación según la especie. Él hace una analogía de las discriminaciones existentes en ese momento, sexismo, racismo, por ejemplo, las más importantes, ¿no? La discriminación por sexo, en la cual, por supuesto, la mujer está totalmente infravalorada y no tenía lugar en la sociedad, y la privaban de multitud de derechos, y el racismo, por supuesto, que en su momento implicó que la raza negra fuera sojuzgada, sometida, explotada, vendida y dispuesta como si fuera una cosa. Parece increíble que todavía esto pasó hace 400 años, no pasó en otro universo, en otro planeta, pasó acá, en la Tierra, hubo esclavos en todos los países del mundo, y hace 400 años eran una cosa, tenían el estatus jurídico de cosa, como un objeto más. Bien, entonces él utiliza justamente esa analogía y dice que el especismo es justamente una discriminación moral según la especie y que justamente no era viable porque no había fundamento moral
sobre todo tratándose de individuos que sufren, que sienten y que son conscientes, como es el caso de los demás animales, a asignarle un disvalor moral, diferente al que tiene el ser humano. ¿La diferencia en qué radica? La diferencia básicamente radica en una sola cosa, en lo que significa lo que se llama en la doctrina pacientes morales y agentes morales. ¿Quiénes son los agentes morales? El ser humano, en condiciones de normalidad psicológica y psiquiátrica, es decir, en la posibilidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quién es agente moral? Aquel que no puede discernir lo que está bien y lo que está mal, pero sí es receptor de las decisiones de los agentes morales. Ejemplo, yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal. Puedo decir, en la sociedad, en un momento determinado, dado, está mal robar y matar, por ejemplo. Porque son conceptos que en un lugar determinado, en una sociedad determinada y en un momento determinado de la historia, son desvalorados esas actitudes y son incluso sancionadas. Yo puedo elegir, sé que está mal, por ejemplo, robar o matar, y puedo elegir cualquiera de los dos caminos. O sea, a lo bueno o lo malo. Si elijo lo bueno, por supuesto me comportaré de acuerdo a las pautas de conducta de la sociedad. Si elijo lo malo, recibiré una sanción. En este caso sería una sanción penal y también puede ser una sanción social o económica. Bien. ¿Quién no puede ser agente moral? Bueno, los que son pacientes morales, como dijimos. Los pacientes morales son aquellos individuos o personas, humanas o no humanas, que carecen de la capacidad de motivarse de acuerdo a una norma determinada de conducta social. Por ejemplo, el animal no puede discernir que está bien o está mal matar. O sea, hace lo que su instinto le manda. Pero sí es receptor de nuestras decisiones como agentes morales. Pero ¿quién también es paciente moral? Ustedes me dirán, bueno, pero entonces un paciente moral no tiene derechos. Y bueno, acá viene el problema de los casos marginales. Los casos marginales son aquellas personas, y ahora sí hablo de personas humanas, que carecen de las facultades psicológicas o psiquiátricas en grado de normalidad que le permita justamente motivarse de acuerdo a las normas sociales o en este caso normas legales. Una persona que tiene discapacidades o que tiene capacidades distintas o que, por ejemplo, es débil mental, oligofrénicos, esquizofrénicos, personas que obviamente tienen alguna afección en su psiquis, niños de muy corta edad, no tienen la capacidad de poder reflexionar lo que está bien y lo que está mal. La pregunta que yo les hago, ¿podemos decir que esas personas que tienen esas capacidades o discapacidades diferentes no son personas? ¿Podemos decir que esas personas no tienen los mismos derechos que nosotros? Por supuesto que no. Tienen los mismos derechos que nosotros. La única diferencia es que no los pueden ejercer en forma directa. Los ejercen por representación. Es decir, tienen un tutor, una tutela, que les permite justamente ser representados y ejercitar esos derechos. Bien, ¿qué pasa con los animales? Los animales se encuentran en la misma situación. De hecho, imagínense que incluso un caballo, un cerdo, un cuervo de Nueva Caledonia tiene una inteligencia casi calculada por los etólogos, es decir, los especialistas en comportamiento animal, de prácticamente un niño de 5 años, con lo cual comprenden muy bien, pueden razonar, pueden saber lo que quieren, van hacia donde desean, es decir, tienen una acción dirigida a un fin, preservan su bienestar y evitan todo lo que les pueda perjudicar. Como dije anteriormente, esas tendencias conductuales les permite justamente tener intereses que deben ser necesariamente tutelados jurídicamente y por lo tanto tienen la categoría sin ningún tipo de contradicción ni lógica ni jurídica de personas. Ahora, ¿para qué lo tienen? Ustedes me dirán, pero ¿por qué queremos que nosotros, estos animales o los demás animales voten, se casen, vayan a un baile? No, por supuesto que no, porque no está en su naturaleza eso. Nosotros preservamos o bregamos por aquellos derechos esenciales, básicos de no interferencia. ¿Y cuáles son? Vida, libertad, dignidad e integridad. Derechos básicos, y digo de no interferencia porque nadie me puede quitar la vida, no está permitido quitar la libertad, no está permitido afectar la integridad ni la dignidad. Son negativos, es decir, se prohíbe la interferencia en estos derechos. Esos son los únicos derechos básicos que estamos tratando de definir, porque en eso se basa la esencia de la moralidad. Bien, ¿por qué aparece el especismo? ¿Por qué aparece este concepto? ¿Por qué se puede discriminar? Y bueno, porque lo vimos en el anterior curso, en la primera parte de este curso, que era el antropocentrismo moral.
No hablo del antropocentrismo epistémico, que es la forma en que el humano observa el mundo que lo rodea y conoce y aprehende con H lo que significa el mundo exterior. No hablo de eso, del aspecto epistemológico. Estoy hablando del aspecto moral. El antropocentrismo es una mirada hacia el hombre y de vuelta hacia el hombre, en retrospectiva, donde todo el universo se tiene que subordinar a los intereses y a los caprichos del humano. Ese es el antropocentrismo moral, y todo queda subordinado a sus intereses y a sus decisiones, por supuesto. De esta misma mirada torcida del antropocentrismo moral, de creerse en la cúspide, en la superioridad, cuando en el universo, si pusiéramos en escala de días, meses, años, a números como horas, minutos y segundos, de lo que es la Tierra, el universo, nosotros aparecimos en los últimos 2 minutos o 60 segundos. El resto, la Tierra estuvo perfectamente en condiciones de florecer y de los seres vivos de disfrutar, una Tierra absolutamente sana, hasta que aparecimos nosotros, los seres humanos. Bien, y hay una tercera, justamente, doctrina o clasificación que se denomina carnismo. Es un concepto elaborado por la doctora en psicología de Estados Unidos, de la Universidad de Massachusetts, doctora Melanie Joy, que dice que es una ideología que atraviesa todos los estratos en el aspecto psicológico y en el aspecto sociológico, atraviesa la sociedad y obliga, a veces en forma subyacente, es decir, en forma velada, y otras veces en forma muy directa, es decir, hay una verdadera combinación, exigencia, de que hay que consumir carne y explotar a los animales porque es normal, natural y necesario. Esos 3 conceptos los rebatimos en la anterior parte de este curso. ¿Por qué no era normal? ¿Por qué vimos que el Australopithecus, el Homo sapiens y el Homo erectus eran esencialmente frugívoros? Porque su fisiología no es natural, porque todo su cuerpo no está preparado para digerir justamente los alimentos pútridos, sino para comer, de hecho las enzimas que tienen en la boca están más preparadas para digerir celulosa que carne, es decir, proteína animal, y tampoco es necesario porque, como lo dice la mayoría de las sociedades dietéticas del mundo, una dieta vegetariana o vegana estricta, bien equilibrada, es natural, sana y apta para todas las etapas de la vida. Los remito a que puedan indagar sobre esto y van a ver que es exactamente como lo estoy diciendo yo. Como contrapartida, la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 clasificó a las carnes rojas y a las carnes procesadas, es decir, los fiambres, las salchichas, las hamburguesas y demás, como cancerígenas rótulo 4, exactamente igual que la nicotina, como el cigarrillo. Eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2015. Sin embargo, todavía se sigue dando, por ejemplo, en salones de cumpleaños a los niños, alimentos cancerígenos. Por eso muchas veces me pregunto cuando, por ejemplo, ¿no? En este caso, ahora se habla de la salud pública con una pandemia, ¿cuándo les importó al Estado, a los gobiernos, la salud pública, ¿no? Cuando todavía se permite el consumo de psicofármacos, se permiten los alimentos ultraprocesados, se permiten antenas que contaminan, se permiten alimentos pútridos que ya la ciencia, múltiple evidencia científica dice que son cancerígenos, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto, no? ¿Para qué aspectos algo es realmente salud pública y para qué otros no hay el concepto de salud pública, ¿no? Es algo que nos tenemos que preocupar en analizar, y por eso siempre yo digo que abramos el debate, que podamos analizar y que tomemos en este caso con un pensamiento crítico, qué es lo que pasa con los demás animales, qué es lo que pasa con los alimentos que ingerimos, ¿no? Que de por sí un animal muerto no es un alimento, es alguien que no prestó su consentimiento para estar en un plato de nadie, ¿no? O sea, y ustedes me dirán, ¿pero cómo presta el consentimiento una vaca o un cerdo? Muy simple, por la forma en que actúa, su cuerpo habla, su cuerpo grita, llora, patalea, se quiere ir del lugar, de la cinta de transportadora o del camino, ese verdadero pasillo o pasadizo de la muerte, en el que sabe cómo va a terminar, porque escucha a sus congéneres gritar, escucha el ruido de la sierra, el martillo neumático, escucha el llanto y puede oler la sangre de sus demás compañeros. De manera que no presta su consentimiento, es falso que los animales nos dan, la vaca no nos da nada si lo quitamos, es muy diferente. Bien, y ahora sí, vamos a ver entonces, ya abordado el tema de lleno de la ética,
¿Qué es la ética? La ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, la moral, el buen vivir, la felicidad y el deber. Bien, en primer lugar tenemos que hablar de, en este caso de ética, puntualmente de bioética. Bien, me gusta verlo a Leo ahí, me gusta ver a Napoleón, me gusta ver las caras para que señalen si estoy en el camino correcto. O me cuestionen, o levanten la mano o asientan. Bien, me gusta, me gusta. Es parte de la participación. Bien. Para poder analizar la ética, y en este caso hablamos de bioética, es decir, la ética aplicada a la vida, ¿no? En este caso a los demás animales, hay que partir de un presupuesto muy importante. La moralidad está vinculada a la evolución biológica. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro desarrollo biológico neuronal es el que determina la moralidad. Está probado por la ciencia que, por ejemplo, aquellos casos de personas que sufren accidentes graves, que eran personas, por ejemplo, muy tranquilas, buenas, decentes incluso, de repente con algún accidente que se les produce y afecta alguna parte, alguna porción de su cerebro, se han vuelto, es un caso muy famoso de un obrero norteamericano, que era una persona espectacular, todo el mundo lo quería, y después de un accidente que tuvo al caerse en un foso trabajando y afectó parte del lóbulo frontal, se volvió prácticamente, verdaderamente una persona muy complicada, era agresivo, trataba muy mal a su familia y demás, ¿no? Y hasta tuvo pasajes por la cárcel. Por eso digo que el desarrollo neuronal determina un estado puntual de evolución biológica y de moralidad. La moralidad va de la mano. En función de esto, es el código que tenemos todos hasta ahora, pero la verdad es que esta evolución, que es una evolución, si se quiere, biológica, es la que nos va a llevar también a tener cuál es la norma de conducta que es aceptable en un momento determinado, ¿no? Hoy por hoy sabemos que muchísimas cosas que antes se aceptaban y hoy es absolutamente intolerable. Bien, desde esta base analizamos cuáles son las principales posturas éticas en torno a lo que se conoce como bioética o la ética aplicada a los animales no humanos. La primera fue la de Jeremy Bentham, es decir, la del utilitarismo. ¿Qué se hacía en el utilitarismo? Se hacía una cuenta, una suma aritmética. Se analizaba, o sea, en primer lugar, Jeremy Bentham fue un revolucionario, porque dijo claramente, no me importa si los animales pueden razonar, me importa si los animales pueden sentir. Este argumento tan simple que utilizaban los budistas era demoledor para esa época, ¿no? A 1800 era realmente revolucionario. Pero no obstante esto, con Stuart Mill y después posteriormente, el caso más reciente de Peter Singer en 1970, que al veganismo hoy no lo representa porque hemos evolucionado, la verdad es que fue una revolución en el sentido de traer el concepto de sufrimiento, el sufrimiento animal y la consideración moral en función de ese sufrimiento. Pero lo que hacía el utilitarismo era, hacía una suma aritmética, se fijaba así, la suma resultante de la felicidad, por ejemplo, de todos los seres humanos, era mayor a la suma resultante de los animales en función de que eran utilizados para beneficio de los humanos. Si esta ecuación daba que era mayor el beneficio que recibían los seres humanos en función de este sacrificio que tenían que hacer los demás animales, se priorizaba justamente a los humanos y era admisible seguir explotándolos, pero en una forma más adecuada, menos cruenta, más satisfactoria. Que esto da luz a lo que se conoce hoy como bienetarismo. Del utilitarismo nace el bienetarismo, que es las campañas de jaulas vacías. A ver, pongámoslo, estamos en una escuela de yoga, ¿no? O sea, Hastinapura. Imaginen que yo digo, bueno, yo quiero generar, yo quiero seguir explotando a la vaca, pero no puedo tolerar la forma en que es agresivamente tratada, la forma en que mata. Entonces, claro, hacemos una suerte de, le ponemos música de Deva Premal, unos mantras, le ponemos un saumerio y la vamos llevando entre música y saumerio. Pero, un momentito, al momento de cortar, el cuchillo corta igual la garganta y destripa igual, y el animal va a morir igual. No hay forma adecuada o de buena onda de matar, como no hay forma adecuada de abusar de una mujer o de un niño. O sea, no hay forma, no se puede hacer con onda, ¿me entienden? O sea, es imposible. O sea, la explotación es explotación y la violencia es violencia. Por eso se preocupaba mucho el filósofo alemán Kant por no llevar justamente la violencia como algo naturalizado. Si se admite la violencia, aunque sea de la forma más adecuada que uno le quiera dar o el entorno más adecuado que le quiera dar, se naturaliza y se enquista en la sociedad y se vuelve una con el hombre y entonces se naturaliza. Entonces,
Y aparte el bienetarismo lo único que hace es retrasar el movimiento de liberación animal. Lo único que hace es retrasarlo, demorarlo, que va a llegar por supuesto, ¿no? Luego aparece ya, sí, en la deontología, es decir, la deontología es otra teoría ética que dice que hay, primero, que los animales son sujetos de una vida, lo cual es irrefutable, y que como sujetos de una vida tienen un valor inherente. La vida tiene un valor, una reverencia, como decía Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz, decía que hay que tener una reverencia hacia todas las formas de vida y una relación personal e individual con el universo. Entonces, desde ese lugar, es sujeto de una vida, tiene un valor inherente y por supuesto tiene intereses. Hay experiencias de bienestar y malestar que ya hemos hablado y por lo tanto no solo hay una consideración moral por esos intereses, por ser sujetos de una vida y por ser justamente tener un valor inherente a esa vida, sino que miren qué interesante, la contramoneda, la otra parte, el otro lado de la historia, hay un deber. Así como ellos son sujetos de derecho, hay un deber de los humanos hacia ellos, a que se respete ese valor inherente. La tercera teoría ética que me interesa analizar es el contractualismo. Es una teoría básica que siempre se enarbola para las sociedades, cuando se va a construir una sociedad. Es decir, ab initio estamos en una isla desierta, ¿no? Imaginemos que caímos en una isla desierta y no conocemos nada de la sociedad y se tiene que construir una sociedad de cero, ¿no? Como animales sociales que somos, tenemos que construirla. ¿Cómo se hace? El contractualismo dice que tiene que haber un velo de la ignorancia, es lo más democrático que hay. ¿Por qué? Porque no me importa ni el sexo, ni la orientación social, racial, religiosa, económica, postura, nada me importa, edad, rango etario, nada. El contractualismo parte de un velo de la ignorancia. Para que ser contratantes en esta sociedad que se va a formar, no me interesa ninguna de estas condiciones, porque no son esenciales. Lo esencial es que somos seres humanos y tenemos justamente los mismos derechos con independencia de estos atributos, facultades o capacidades diferentes, que no hacen a la condición de humano. Bien, ¿qué hace el contractualismo extendido a los animales como cuestión ética o bioética? Dice, el velo de la ignorancia se tiene que llevar también a las demás especies. No solo no me importa el sexo, la edad, la condición social, racial, religiosa, orientación sexual, no me importa la especie. Porque si es un sujeto o persona que puede sufrir, es consciente de sí mismo, tiene intereses, lo tengo que proteger. Y lo incluyo en ese velo de la ignorancia y contrato y formo una sociedad democrática donde todos tienen los mismos derechos. Sensacional. Excelente. Y luego parte la última, que la trae el profesor Oscar Horta, un profesor en filosofía y en ética animal de España, querido y respetado colega, el igualitarismo. Él dice que tiene que haber una repartición igualitaria de valor y de bienestar entre todos los individuos, con un sistema de prioritarismo. ¿Qué significa? Darle prioridad a aquellos que están en peor situación que los que están en mejor situación. Y de esa manera mejorar la situación global y reducir la desigualdad total. Excelente. Bien, yo lo que digo, que siempre parto del veganismo como visión ética, es decir, parto de ahí, porque yo tengo que mirar epistemológicamente, epistémicamente, es decir, yo miro el mundo a través del cristal del veganismo, como cosmovisión ética, y de ahí parto e impacto en toda la ciencia. Entonces yo digo, desde el veganismo siempre fue una ética de igualdad, porque siempre se consideró a los demás animales como iguales. Nunca hubo compasión o conmiseración. Eso es un concepto falso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Como decía Schopenhauer, a los animales no les debemos conmiseración o compasión, les debemos justicia. Entonces, siempre fue respeto, fue una ética de igualdad, respeto y justicia. Por supuesto que consideramos que ellos son objetos de consideración moral y que tenemos un deber hacia ellos. Siempre lo pensó el veganismo. Y siempre pensó en contratar e incluirlos desde el punto de vista democrático, porque no hay nada más inclusivo en estos tiempos que se usa tanto la palabra y se la bastardea, no hay nada más inclusivo que el veganismo. Y claramente, el igualitarismo también se aplica aquí, no hay ningún obstáculo para aplicar justamente el igualitarismo. Entonces, desde cualquier escenario teórico, jurídico u ético, el veganismo es la solución. Bien. Acá pueden ver, acá van a tener un pequeño, si se quiere, cartel que explica muy claramente qué significa esto del bienetarismo y el utilitarismo
o el igualitarismo, ¿no? Los derechos animales, donde la idea es que usar los animales no humanos es absolutamente, desde el punto de vista moral, inaceptable. Para el bienestar animal es correcto usar los animales, pero hay que regular esa explotación. En definitiva, el bienestar animal lo que hace es hacer que la esclavitud sea más eficiente. Los derechos animales o el veganismo lo que persigue es un solo objetivo: abolir la explotación animal. Bien. De más está decirles que esto hay que unirlo a conceptos muy antiguos que tienen que ver con el derecho andino o con los pueblos originarios andinos, ¿no? Que son dos conceptos que me interesan utilizar: summa causae y la hipótesis Gaia. Gaia es la tierra, la madre naturaleza, Pachamama, ¿no? En la Deep Ecology, que es una teoría del noruego Arne Nash se pronuncia, se dice que la tierra es un organismo viviente y como tal, los seres que están dentro no son no son externos a ese organismo viviente, sino todo lo contrario. Formamos un sistema de complejización simbiótica en la cual el ser humano no es más que una parte. Por lo tanto, esa famosa tierra prometida que se hablaba en la tradición judío-cristiana y particularmente en el Antiguo Testamento, es una paradoja de inalcanzabilidad. No se va a lograr nunca alcanzar, porque no se puede obtener lo que está adentro de uno mismo, es decir, no está por fuera, no se puede acercarse y tomar algo que ya forma parte mío. Si la tierra se enferma, nos enfermamos nosotros. Esa es la realidad. Es un entramado tan grande que nada podemos hacer sin afectar. Es decir, es imposible que nosotros queramos tener, como el hombre quiere, el ser humano quiere, tener un mundo para él solo, pero sin la presencia de las demás especies. Es imposible, es absolutamente imposible. Como decía, la Tierra es un ser viviente, no hay competencia entre los seres. Como dije, es un proceso de complejización simbiótica, hay un verdadero tejido viviente que hoy en la física cuántica se denomina entramado cuántico. Los invito a que puedan leer y profundizar las conclusiones del físico cuántico francés Alain Aspect y todos sus colegas de París, que tiene que ver justamente con lo que pasa con las partículas, las micropartículas que se desprenden del momento inicial, esto es del Big Bang, que aún aunque estén a millones de años de luz de distancia, se siguen influenciando mutuamente. Esto está probado científicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo tocar acá sin afectar allá. Cualquier cosa que hagamos en este universo va a tener una consecuencia. Hay reacción de causa y efecto. Esto está probado por la física cuántica y esto nos lleva a entender claramente, como decía Siddhartha Gautama el Buda, que todas las vidas están entrelazadas. Y por eso, desde la ecología profunda, y desde este summa causae, que es el buen vivir del derecho andino, de los pueblos originarios, de los quechuas, todos los seres tienen el derecho a vivir y a florecer. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno esta última tramo de este curso en la religión. Vamos a meternos de lleno, que es un tema muy interesante porque pareciera que muchos quieren justificar, ¿no?, desde el lado de la religión, seguir continuando, perpetuando la explotación animal. Y vamos a ver que lejos de esto, todas las religiones tienen un mensaje único de respeto, de igualdad. Veamos qué pasa con el hinduismo y el jainismo. Bien, para estas religiones, claramente, la prohibición de la ingesta de animales o la utilización de animales proviene en primer lugar de una ley ármica que es ahimsa o ahimsa en sánscrito. Significa no dañar y a la vez compasión. Se deriva de la raíz sánscrita hims, que significa golpear, o himsa, que también significa lesión o daño, y a, puesto como prefijo, lo contrario. A himsa es lo opuesto a esto, es decir, no causar lesiones, no dañar, es tener compasión. Y a la vez también implica no violencia, y se aplica a todos los seres vivos, incluidos los animales. Es una de las virtudes cardinales y un principio importantísimo del jainismo. Los jainistas incluso van con un barbijo, no porque tengan miedo al COVID, sino porque hasta tienen precaución de no afectar a esos microorganismos que andan por el aire porque no quieren que mueran, ¿no? Hay un respeto, una reverencia altísima por toda forma de vida. Bien, como decía, es un principio muy importante del jainismo, donde es el primero, es en el Pancha Mahabharata, y en el hinduismo y en el budismo, donde es el primero de los 5 preceptos, ¿no?
Ahimsa, como sabemos, es un concepto multidimensional inspirado en una premisa muy básica, que es que todos los seres vivos llevan o portan la misma chispa de energía espiritual divina que tenemos los humanos. Por lo tanto, como dije anteriormente, y esto también lo tenían claro los pueblos originarios, lastimar a otro ser, en este caso a los animales, es también lastimarse uno mismo. Y por supuesto que esto está relacionado con las consecuencias kármicas, ¿no? Me están preguntando si puedo enviar la presentación por correo. Bueno, después vamos a hablar, y vamos a charlar y me comentan lo que necesiten saber o precisen de la charla. Bien. Continuamos. Bien, hinduismo. Todos sabemos, y el que no lo sabe, lo hablamos acá, el Majábharata es la obra más grande en el hinduismo que narra justamente la batalla de Kurukshetra, que es una batalla que por un lado ha sido histórica, por otro lado es simbólica, porque justamente lo que refleja es esa tensión, esa lucha interna que tiene el ser humano entre sí, entre las fuerzas del bien y del mal, los Pandavas y los Kauravas, ¿no? Las virtudes y los vicios, como en el caso del cristianismo ortodoxo ruso, habla de los logismoi, o en el cristianismo antiguo hablaba de los pecados capitales, ¿no? Fíjense que dentro del Majábharata está un texto que es la Biblia hindú, que es el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor, donde el Señor Krishna, que aparece aquí en la imagen, lleva a buen puerto al discípulo perfecto, que es Arjuna, justamente en esta batalla, que como digo, tiene una parte que es específicamente histórica y otra parte que es totalmente simbólica, como todos los textos sagrados, que tienen un esoterismo muy grande, y como verán aquí, aparece Arjuna llevando una flecha, ¿no? Pero esto también es un simbolismo, porque la flecha es el alma, y va dirigido, no me recuerdo las palabras, pero la flecha es el alma, el arco es el Om, es decir, el sonido vibratorio del Señor, y el blanco es el Señor mismo, ¿no? Es decir, tiene todo un simbolismo muy interesante. Bien, el Majábharata, por ejemplo, el gran guerrero Bhishma explica a Yudhishthira, que es el mayor de los príncipes de Pandava, es decir, las virtudes cardinales, que la carne de animales es como la carne del propio hijo. De manera similar, en el código de Manu, el Manusmriti, el Manu se supone que es el primer hombre para los hindúes, como sería el equivalente a Adán, ¿no? En las religiones judío-cristianas. Bien, declara que uno debe de abstenerse de comer todo tipo de carne, porque comer implica matar y conduce a la esclavitud kármica, que es lo que habíamos hablado, ¿no? En otra parte de la literatura védica, el último de los grandes reyes védicos, Maharaja Parikshit, es citado diciendo que solo el asesino de animales no puede saborear el mensaje de la verdad absoluta. Srimad Bhagavatam 10.1.4. ¿Qué nos quiere decir esto? Que claramente para la evolución y el crecimiento espiritual, el conocimiento de las verdades profundas, no puede existir claramente explotación o consumo de animales. Bien, y aquí tenemos al señor Krishna, ¿no? El señor Krishna, encarnación del dios Vishnu. Esto brevemente, para los hindúes, Dios o la energía suprema o la voluntad creadora está fuera de la creación, se llama Brahman, es el inmanifestado, que cuando decide crear se manifiesta en tres fuerzas principales: Brahma, el creador; Vishnu, el conservador; y Shiva, el destructor. De manera que estas tres fuerzas se van dando origen al universo y se van influenciando y van haciendo generar la vida, por supuesto conservarla, luego la extinción de esa vida y vuelta a la creación, ¿no? Hasta que Brahman, el inmanifestado, decide absorber todo, y eso es una sola respiración del Señor. Eso es para los hindúes, ¿no? Bien, se supone que el señor Krishna, como príncipe que lo fue, también era una encarnación divina del dios Vishnu. Bien, como lo fue también Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Qué dice el señor Krishna? Dice: ofréceme con amor y devoción una fruta, una flor, una hoja o agua y yo la aceptaré. Esto lo dice en el Bhagavad Gita 9.26. No dice: tráeme una salchicha, un churrasco, un pedazo de asado. No dice, no, absolutamente no habla de animales.
Por eso es que ellos se abstienen justamente de cualquier ingesta animal, y porque el nombre mismo en sánscrito de la vaca significa la que no debe ser sacrificada. En la conversación 16, o en las locas 16, cuando el señor Krishna le explica a Arjuna, a su discípulo perfecto, la forma de discernir lo divino de lo demoníaco, enumera una lista de virtudes que llevan a la liberación y a la unión con el Brahman. Brahman, como dijimos, la naturaleza creadora, el manifestado, la totalidad, el absoluto. Así señala la no violencia, nuevamente, como hablamos antes, la veracidad, la ausencia de irritabilidad, el desapego, el espíritu de paz, la ausencia de astucia, atención, la compasión hacia todos los seres vivos, la ausencia de codicia, suavidad, modestia, ausencia de agitación. Y finalmente esta frase tremenda del señor Krishna, ¿no? Quien no malquiere hacer alguno, lo voy a decir 3 veces, quien no malquiere hacer alguno, quien no malquiere hacer alguno, el amable y compasivo, libre de apegos y egoísmo, ecuánime en la dicha y en la pena, indulgente, siempre gozoso en armonía con su regulado Atman, que es el alma individual, de voluntad resuelta, con mente y discernimientos posados en mí, en el Señor mismo, es a quien yo amo. O sea, hay una preferencia del mismo Señor y de la divinidad hacia aquel que tiene compasión hacia todos los seres vivos y no malquiere hacer alguno. Bien. Y llegamos al budismo. El budismo de la mano, por supuesto, de su creador, Siddhartha Gautama el Buda. En 1907 se publica el texto de Pali, o el Canon Pali, que es un valioso e inestimable testimonio del pensamiento del Buda, e incluye 152 discursos transferidos por sus discípulos. En estos discursos, con el precepto de compasión, el Señor de la compasión para todos los seres, el Buda niega comer carne. En el Dhammapada es otra escritura sagrada budista muy importante en verso, tradicionalmente atribuida a Buda Gautama, es quizás uno de los más conocidos del Canon Pali. En el capítulo titulado El Buda se prescribe: no hagas mal a criatura alguna, cultiva el bien, purifica tu mente. Esta es la enseñanza de los Budas. Y este respeto por todos los seres lo vuelve a repetir cuando habla del noble. ¿Quién es el noble? Dice. Sostiene: no es una persona noble quien hace daño a otras criaturas. Tan solo aquel que posee misericordia por todos los seres puede ser llamado noble. Bueno, el taoísmo no me interesa, yo lo pongo a veces en las charlas, es una religión minoritaria que se practica básicamente en el sur de Vietnam, pero practica también justamente el vegetarianismo para obtener un renacimiento favorable en la próxima reencarnación y aún más para entrar al paraíso y evadir el ciclo de vida y muerte. Prácticamente es muy similar al budismo, aunque es otra religión que está en este país. Pero sí quiero detenerme, claro, hablar de este señor, ¿no? Jesús de Nazaret, el nazareno. ¿Y qué pasa con el cristianismo, ¿no? Que es una figura tan importante para los occidentales. ¿Podemos hablar de un Jesucristo vegetariano? ¿Podemos decir que el cristianismo propicia el vegetarianismo estricto o el veganismo? Vamos a ver qué pasa con esto. Jesús como maestro, que como lo llamaban sus discípulos y la gente lo conocía, no le decían Dios, le decían Señor o Rabí o Raboní, que significa maestro en el antiguo hebreo, ¿no? Él fue el cordero a inmolarse. Jesús dijo, usemos las propias palabras de él: si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mateo 12:7. ¿Y cuándo lo dijo esto? Lo dijo frente al matadero más grande de Palestina, frente a un templo donde estaba lleno de animales y mercaderes que ofrecían estos animales. Todo aquel que haya leído la Biblia lo habrá visto, ese arrebato de ira de Jesucristo diciendo que habían convertido justamente el templo, lo habían mancillado por ser un lugar que era para el espíritu, para rezar, para evolucionar. Era un lugar donde se vendían mercancías, donde estaba lleno de ladrones, una cueva de ladrones. ¿Pero qué se vendía? Y se vendían animales. ¿Para qué? Porque en ese momento los judíos sacrificaban, tanto para la Pascua como para cualquier tipo de requerimiento puntual a la divinidad, un animal, en la creencia mágica de que esa ofrenda iba a determinar justamente el mayor favor o beneficio a obtener de parte de la divinidad.
lo cual, claro, esto no era así. Pero Jesucristo se impone frente a este matadero, al matadero más grande de Palestina, y dice esta frase. Y fíjense lo que dice uno de los padres de la iglesia, San Jerónimo. Dice, después de la venida de Cristo no nos está permitido comer carne. Y Jesús, que al igual que su primo hermano, Juan el Bautista, pertenecía a la secta de los esenios, como lo prueban justamente los hallazgos arqueológicos más modernos, y los hallazgos puntualmente de los rollos del Códice del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto en las cavernas de Qumran, que se produjo entre los años 1944 a 1946, celebró y pertenecía justamente a la secta de los esenios y celebró la última cena en una casa de esenios. Repetidamente en sus predicaciones iniciales, no post-concilio de Nicea. Recordemos que el concilio de Nicea, cuando se establece, lo establece el emperador Constantino, que era un amante del vino, la carne y las orgías. Y acepta ciertos supuestos, como por ejemplo la divinidad de Jesucristo, pero no permite que durante por lo menos 300 años del primitivo cristianismo eran vegetarianos, como los albigenses, los cátaris, y ni hablar, benedictinos, cartujos, franciscanos, todos, absolutamente todos vegetarianos, se modifica este estatus para permitir la explotación de los animales. Bien. Tengamos en cuenta que Juan y Pablo escribieron que Jesús había sustituido el sacrificio y el alimento cruento por los incruentos. Si hubiera tenido una posición contraria, sería inferior al Buda, quien pide daya, es decir, compasión, o a Krishna, o al mismísimo San Francisco de Asís, que era conocido como el segundo Cristo, ¿no? Y que tenía una relación muy profunda de respeto y amor hacia todos los animales. Y claramente, no matarás incluye a todos los animales. Las enseñanzas de Cristo son, como ya vimos, muy explícitas al respecto. En los 4 evangelios tradicionales, después del Concilio de Nicea, no está claramente esbozado esto. Pero fíjense que en los códices del Mar Muerto, analizados, por ejemplo, el Evangelio de Paz, traducido por Edmond Sekely, que es justamente un filólogo y doctorado en filosofía de la Universidad de París, dice él claramente que en este propio Evangelio de Paz, Cristo concuerda con todas las enseñanzas védicas de Krishna. Y fíjense lo que dice en este Evangelio. Vamos a leer textual lo que dice este Evangelio. Miren qué interesante. Y Jesús continuó. Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás, pero su corazón estaba endurecido y mataron. Entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar a los animales. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más aún y mataron a hombres y animales por igual. Mas yo os digo, no matéis ni a hombres ni animales por igual, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca, pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará. Pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Pues la vida viene solo de la vida y de la muerte viene siempre la muerte. Porque todo cuanto mata a vuestros alimentos, mata también a vuestros cuerpos. Y todo cuanto mata a vuestros cuerpos, mata también vuestras almas. Y vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros alimentos, igual que vuestros espíritus se convierten en lo que son vuestros pensamientos. Pues, en verdad os digo, vivid solo del fuego de la vida, y no preparéis vuestros alimentos con el fuego de la muerte, que mata vuestros alimentos, vuestros cuerpos y también vuestras almas. Qué categórico, qué contundente. Esto no era solamente que estaba afectando los cuerpos de sus discípulos, iba a matar sus pensamientos y su alma. Para poder entrar al templo de los esenios, no podían ni siquiera estar contaminados con sangre, siquiera. Dejaban, si hubieran pisado un cuero de animal, no podían ir ese día, había que depurarse, purificarse en agua para entrar al templo de los esenios. Y entonces, esto también fue confirmado. No solo nos quedamos con esto, vamos a seguir aportando evidencia en este sentido, en el sentido que el cristianismo primitivo y el cristianismo como lo concibió Jesús era justamente una buena nueva de paz, de verdad de paz, de respeto, de igualdad, de amor hacia todos los seres. Y fue confirmado, por ejemplo, por el padre Mario Canciani, que fue párroco de la iglesia romana de San Juan de los Fiorentinos, un
gran teólogo, filósofo y exégeta y biblista. Monseñor Canziani gozó del aprecio de varios papas, muchos de ellos particularmente de Pablo VI, ¿no? Él comprobó y lo evidencia en su libro El Arca de Noé, que Jesús y los apóstoles eran vegetarianos. Lo sustenta con muchas referencias de los autores de la iglesia primitiva, como le dije anteriormente, quienes dan cuenta que el testimonio de los apóstoles que Jesús no comía carne y eran vegetarianos. Como dije, benedictinos, cartujos, franciscanos y muchas órdenes religiosas más estaban en contra del sacrificio de animales y no los comían. Por otra parte, la Biblia está plagada de referencias a los animales y de humanos como iguales creados por Dios. Fijémonos en estas, justamente, citas bíblicas. Yo pensé acerca de los hombres. Si Dios los prueba, es para que vean que no se distinguen de los animales, porque los hombres y los animales tienen toda la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias, porque todo es vanidad. Todos van hacia el mismo lugar, todo viene del polvo y todo retorna al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube hacia lo alto y si el aliento del animal baja a lo profundo de la tierra? Esto está situado en el Eclesiastés 3, 18, 21, Antiguo Testamento. Y fíjense, uno de los profetas mayores del judaísmo, Isaías: los que sacrifican toros son como los que matan hombres. Los que ofrecen corderos son como los que desnucan a los perros. Los que presentan ofrendas de grano son como los que ofrecen sangre de cerdo, y los que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿pero qué pasó? Bueno, pasó esto, que los que tenían el poder, justamente, de estipular qué era contenido en una Biblia o no, a través de un concilio vaticano, fue lo que estuvo ahí incluido. De hecho, fíjense que el propio Juan Pablo II, muy reciente, contemporáneo del siglo XX, dijo que en el paraíso hay un lugar para los animales, junto a los seres humanos. Y el propio Juan Pablo II prohibió en una bula, que la reiteró, pero es antiquísima, estaban prohibidas el maltrato a los bueyes de tiro, las corridas de toro. Y al día de hoy, por ejemplo, en España, también en México, van muchos sacerdotes de la Iglesia Católica a persignarse y a bendecir la corrida y al matador, ¿no? Cuando deberían ser excomulgados, porque esa bula está vigente. Y para todos aquellos que siempre me preguntan, pero a ver, vamos a tomar dos ejemplos, donde yo sostengo, me dicen, ¿no? Porque más de uno me dijo, ojalá ardas en el infierno, por decir las cosas que decís del Señor Jesucristo. Y yo no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo todo lo contrario, que era tan perfecto, tan sabio, tan iluminado, que amaba a todos por igual y en su amor incluía a los animales. Me dicen esos, pero Jesús multiplicó peces. Bueno, esa definición técnica de vegetariano no está contradicha por el hecho de multiplicar peces que ya está muerto. No estaría matando a nadie. Pero fíjense, los discípulos preguntan a Jesús en los primeros textos precristianos, ¿no? ¿Dónde conseguirán suficiente pan para alimentar a las multitudes? Nunca hablan de peces, no piensan nunca en comprar pescado u otros productos animales y sin sugerir jamás una expedición para pescar, pese a que estaban al lado del mar. Además, la evidencia indica que la historia de los panes y los peces no incluyó originalmente el pescado. Los primeros relatos preevangelios no incluye el pescado. Y Jesús, cuando se refiere al milagro, habla únicamente de pan. Esto lo pueden ver en Mateo 16, 9, 10, Marcos 8, 19, 20 o Juan 6, 26, en los preevangelios, previo, obviamente, al concilio, ¿no? Los peces fueron agregados a las historias por escribas griegos, porque la palabra griega para pez, ictus, es una abreviatura de la frase de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, porque de hecho la figura simbólica del pez era el símbolo de la cristiandad, porque implicaba justamente la profecía de la naciente iglesia, la multiplicación de la iglesia que se iba a extender por toda la tierra, ¿no? Fíjense que algunos expertos afirman, esto es más reciente, que la palabra griega en realidad era alga pescado, no pescado, una alga seca propia del mar, como la que comemos los veganos al día de hoy, ¿no? El alga nori, el kombu y demás, que ha sido traducida erróneamente en esta historia como pescado.
porque era muy común, es más probable que la alga pescado estuviera en el pan con una canasta, porque es el alimento, era el alimento popular entre campesinos judíos y árabes al momento en que Jesús caminó por la tierra, y a la vez sigue siéndolo hoy. Eso en cuanto a la primera cuestión que siempre rebaten. Y la segunda, que ya me anticipé, dije que pertenecientes a la secta de esenios no podían comer carne, por supuesto, pero siempre se suele enarbolar que en la última cena comieron cordero, cuando Jesucristo se inmoló él mismo justamente para evitar que muriera un inocente, y él se convirtió en el cordero a inmolarse, ¿no? Pero vamos a aportar evidencia científica. Arqueólogos italianos, Generoso Urcioli y Marta Veronio, comparando datos históricos y pistas que proporcionaron pinturas de las catacumbas del siglo III después de Cristo, lograron reconstruir los alimentos y hábitos alimentarios de la Palestina de hace 2 milenios. Basándose en estos estudios, estos arqueólogos opinan que en el menú de la última cena podría haber incluido algo más que pan ácimo y vino, que era la típica comida pascual de los esenios. ¿Y qué era esto? En primer lugar, un cocido de verduras llamado cholén, jaroset, que era un plato de sabor dulce, aceituna con hisopo, hierbas amargas con pistacho y pasta de nuez. Así que esto está totalmente rebatido, ¿no? Bien. Y también podemos hablar del Islam. ¿Por qué podemos hablar del Islam? Sin problema. El Islam, esta religión, también muy popular y muy numerosa a nivel mundial, que el Señor mismo le habría transferido los conocimientos, los que están vertidos en el Corán, el Sagrado Corán, a través del arcángel Gabriel. Y Mohamed o Mahoma es uno de los profetas del Islam, al igual que lo fue el propio Jesucristo, para los propios islámicos, es así. Bueno, Mohamed, hay varios episodios que atestiguan su condición de amor hacia los animales, ¿no? Parece que una vez prefirió cortar un colgajo de su manto en lugar de despertar al gato que se había quedado dormido en él. Prohibió tirar al blanco contra los pájaros. Mohamed trató de evolucionar las costumbres de su pueblo hacia el vegetarianismo y para los que comían carne los mandó a lavarse la boca y orar. Mohamed creía que los animales tenían alma y hablando de juicio, del juicio, ¿no? Lo citaba varias veces. No son nuestros esclavos, sino criaturas de Dios que nos ha encomendado y que pediremos que nos demos cuenta cuando llegue el juicio. A los que le preguntaban si había una recompensa para aquellos que habían hecho el bien a los animales, él decía, hay una recompensa para aquellos que hacen el bien a cualquier ser vivo. Y fíjense, a los misericordiosos les cubre con su misericordia. El misericordioso, ensalzado y bendito, tened misericordia con quienes están en la tierra y os cubrirá con su misericordia el que está en los cielos. De manera que creo haber demostrado humildemente la totalidad de casi todas las religiones del mundo que tienen un lenguaje único de amor, de compasión, de respeto y de igualdad hacia los demás animales. Y esta igualdad la podemos ver en esta hermosa imagen. Yo creo que ustedes podrán ver, sin lugar a duda, que no hay ninguna diferencia en el amor que se puede ver aquí, el amor de madre, ¿no? En esto, el amor y los intereses y la consideración moral dimanan de que no hay diferencia, somos iguales, ¿no? Es una hermosa imagen. Y a modo de cierre, antes que podamos charlar, conversar, si es que hay preguntas o demás, los quiero dejar con una reflexión que entiendo propia, y con esta imagen hermosa de San Francisco, Francisco totalmente integrado en la armonía con la naturaleza y con los demás animales, ¿no? En la cual yo entiendo que hay que tener un concepto más sabio y místico de los demás animales. Primero porque somos también nosotros, como dijimos, animales, somos la especie Homo sapiens, ¿no? Saber que son hermanos nuestros no implica decir que somos condescendientes o digamos, actuamos por conmiseración o compasión, porque eso sería como decir que son incompletos, que tienen como un destino trágico, inmodificable, de explotación y de muerte, ¿no? Y así, de esta manera, justamente en esta forma errónea de verlos, nos jugamos justamente nuestra propia evolución espiritual y obstaculizamos este sendero hacia la divinidad. Los demás animales
provienen de un mundo más antiguo que el nuestro. Ellos se mueven terminados y completos. Como dijimos en la anterior etapa de este curso, dijimos que tienen muchísimas aptitudes que nosotros no tenemos. Si hubiéramos hecho una competencia de aptitudes diferentes, no las que nosotros nos sentimos fuertes, como por ejemplo nado, vuelo, localización por sonar, fuerza, vista, oído, olfato, seguramente engrosaríamos las listas de los últimos en las especies, porque los demás animales tienen facultades que nosotros ni tenemos ni jamás tendremos, ¿no? Entonces, los animales hasta pueden ver auras. Los animales provienen de un mundo más antiguo que el nuestro, se mueven terminados y completos, dotados de sentidos que nosotros hemos perdido, lo hemos olvidado o nunca los tuvimos, ¿no? Y siguiendo voces que jamás oiremos. Ellos viven anclados en el ser, tan propio de la meditación, cuando uno busca calmar la mente, no ir al futuro ni al pasado. Ellos viven anclados en el ser, disfrutando el momento presente. Entonces, digo que renovar nuestra mirada hacia ellos no es solo un acto de justicia, porque lo estaríamos dotando de los derechos que les fueron arrebatados por la mano tiránica del hombre, sino que es también nuestro propio camino hacia la divinidad, que creo que vibra y se presenta claramente y brilla en el esplendor de la naturaleza, porque no es otro que la voluntad misma de lo que consideramos como energía inteligente, el todo absoluto, lo que fuera. La única forma de entenderlo es a través de ese esplendor que nos da día a día la naturaleza. Yo les agradezco muchísimo y ahora sí, abran los micrófonos, charlamos, preguntamos lo que ustedes quieran. Alguien dejó escrita una pregunta, me parece que se tuvo que ir y te dejó la pregunta para, supongo, después ver el video. Dejo una pregunta, si los animales no humanos merecen nuestra consideración moral, ¿podríamos concluir que los animales tienen moral como fundamento? Estás. Está. Perdón. No, está bien, está bien. Yo entiendo que ellos no tienen una moralidad, para mí no, ellos son agentes morales, ellos actúan justamente por su propia naturaleza, por sus instintos aprendidos, más allá de que ellos tienen, en el grado de inteligencia, disfrutan muchísimo de la compañía de otras especies, muchas especies, por ejemplo, y de la compañía de los seres humanos, y tienen relaciones de afecto con sus congéneres y demás, de afecto, de protección, de lazos familiares, como hablamos en la anterior... En la primera parte del curso, tienen incluso, por ejemplo, comportamientos de inhibición, como el caso de los lobos, y que resuelven. Uno cree que los lobos, que son depredadores tremendos y que tienen una facilidad absoluta para matar, ellos realmente no resuelven la mayoría de sus problemas en la manada por comportamientos de agresión, sino por inhibiciones, por sumisión, por premios y castigos, con lo cual... la verdad que utilizar el término de moralidad, yo creo que a ellos no les importa la moralidad, yo creo que a ellos les importa alejarse de lo que los perjudica, y puede ser actos humanos o no humanos. Entonces, desde ese lugar, siempre están buscando mantenerse en su bienestar y alejarse de todo lo que los pueda perjudicar. ¿Qué es moralidad para ellos? La verdad, lo desconozco. Yo sí creo que tienen comportamientos de sentimientos de amor y de empatía. No sé si eso se puede utilizar moralidad. Yo creo que la moralidad va por el lado de distinguir lo correcto, lo bueno y de lo malo. Y creo que ellos no tienen la capacidad de eso, y creo que tampoco les importa ni tampoco lo necesiten para vivir. Bueno. A mí me gustaría hacerte dos preguntas. Las que si quieras. se puede. Sí, obvio. Cuando al principio hablaste sobre el concepto jurídico de persona, la duda que me quedó es si actualmente, por lo menos en Argentina, hay algo en relación a eso, algún avance con respecto a las otras especies. Y después lo que no comprendí bien fue el contractualismo del que hablaste, cómo lo vinculaste con el veganismo. Eso no terminé de comprenderlo del todo. Bien. El concepto de persona no humana se utilizó en la Argentina para el caso de la orangutana Sandra del Zoológico de Buenos Aires, que todos sabrán que era el último simio que estaba en el Zoológico de Buenos Aires y que estaba, por supuesto, privado de su libertad. ¿Qué se presentó? Se presentó un habeas corpus, se dijo que era una persona no humana porque tenía justamente lo que hablamos, ¿no? Capacidades cognitivas elevadas, razón, sintiencia, conciencia, sistema de comunicación. ¿Y qué dijo el juez que resolvió favorablemente su habeas corpus? Dijo que esa orangutana, en función de todo lo que acabo de mencionar, era una persona no humana, una persona de otra especie, y que su cautiverio, más allá de que se la trate
bien, correctamente, se le prodiguen los cuidados necesarios en salud, se aplique cariño o se le alimente en suficiencia, estaban violando un derecho esencial y por lo tanto había que liberarlo, su derecho a la libertad. Ese concepto de persona no humana está aplicado en la Argentina a través de la jurisprudencia exclusivamente hasta el día de hoy, por lo menos para los grandes simios, por entender que tiene una analogía, un parentesco muy grande, por presentar caracteres cognitivos muy elevados. Pero esto pareciera que es una verdad de la ciencia, ya no lo es tanto, porque como dijimos en el anterior capítulo, en Construimos Juntos, animales que no son ni siquiera simios, como por ejemplo el cuervo de Nueva Caledonia, que es un pájaro, tiene un grado de inteligencia aún superior a los simios. Con lo cual, el concepto de persona no humana debería extenderse a todos. Por lo tanto, falta más jurisprudencia, pero sí se aplicó en la Argentina el concepto de persona no humana. Pero no hay ninguna ley que diga que son personas. Es una interpretación judicial. Bueno, y respondiendo a tu segunda pregunta, el contractualismo es una teoría política que en el caso de la bioética o aplicada al veganismo quiere decir que el veganismo, si se partiera la construcción de una sociedad desde la mirada ética del veganismo, diría, todos los seres que integran esta sociedad tienen los mismos derechos a disfrutar esos derechos básicos que dimanan de ese contrato que se va a formar, sin importar su raza, su religión, su orientación sexual, racial o religiosa, situación económica, posición social, ni especie. Yo me abstengo de considerar todas estas cuestiones porque no son esenciales para otorgar estos derechos básicos de no interferencia. Entonces se contrata sin mirar estas condiciones. Por eso se dice contractualismo. Se contrata, o sea, es un contrato social sin mirar estas condiciones. Eso quiere decir. Ok, gracias. Bueno. Perdón, doctor, buenas tardes. Yo quisiera dejar una pregunta, perdón que no puedo activar mi cámara. Soy Ana María Ruiz. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi pregunta, mi inquietud es la siguiente, porque si concluimos que desde la explicación que usted da de que considera que los animales no humanos no tienen moral, porque el derecho, yo, bueno, que estudio derecho animal, digamos, y al ser tan transversal, y transversal porque se relaciona con otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho civil, ¿cómo hago yo para fundamentar la cuestión en una demanda de daños y perjuicios de un animal no humano que falleció por una mala praxis médica, veterinaria, o por alguna situación que, digamos, su familia humana quiere hacer un reclamo por la vía civil? Entonces, el daño moral es un rubro que se reclama en las cuestiones netamente civiles, ¿no? Las cuestiones civiles. Entonces yo me quedo sin fundamentación para reclamar este rubro, porque yo considero que sí tienen moral, porque, digamos, si bien es una construcción jurisprudencial, la declaración como sujetos de derechos de los animales no humanos, digamos, partiendo de esa base, si murió en estas condiciones, ¿no? Sufriendo, digamos, se ve afectada su moral, ¿no? Porque se le ocasionó por ahí un sufrimiento que era innecesario en algún punto, y bueno, se le ocasionó un daño a ese animal que terminó muriendo. Entonces, como que no le encuentro la vuelta para fundamentar esta cuestión en lo civil, estoy hablando. ¿Y cómo fundamentás la moralidad de una persona que es discapacitada mental? ¿Cuál es su moralidad? O sea, si el receptor del efecto dañoso es una persona totalmente discapacitada, un oligofrénico, una persona que no puede discernir lo que está bien y lo que está mal, que tiene, por supuesto, una curaduría, ¿no? O sea, una curatela. Claro. Bueno, pero no sé, entonces, ahí cómo hago para fundamentar. O sea, para mí el tema es, digamos, la decisión pasa porque tiene la misma consideración. Ese es el tema. No que tenga moral, tiene la misma consideración moral. Es decir, es una persona que tiene una discapacidad, el animal no puede discernir entre el bien y el mal, la discapacidad se refiere en la moralidad, es decir, en el sentido de discernir lo que está bien y lo que está mal, no que sea discapacitado. Claro.
me refiero a eso. Pero su consideración moral es análoga, es un caso marginal, sería. Es un caso marginal igual que un discapacitado. Es un caso marginal que no puede ejercer sus derechos si no es por representación. Claro. Iría por ese lado. Igual va a depender de lo que te digan los jueces, ¿no? O sea, siempre... Claro, sí, yo sé que es un poco como va a ser una construcción jurisprudencial. Vas a tener que abrir camino vos con tu propia presentación. Tal cual, gracias, doctor. No, de nada. Bueno, gente, ¿alguien más que quiera charlar, preguntar? Doctor, si nos puedes hacer llegar, por favor, la presentación, ya que es mucha información valiosa y me gustaría poder revisarla toda, como no estuve en el primer encuentro. Bueno, les pido que me manden, les pido que me manden un mail a mi mail, que es mi nombre y apellido completo, hugodanielcarrión@yahoo.com.ar. Me comentan ahí que estaban en la charla y bueno, y que quieren leer las diapositivas y se los envío por ahí por mail. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, gente, si no hay más preguntas, me voy a despedir de ustedes. Les agradezco que hayan tenido el tiempo de venir a escuchar. Espero les haya gustado la información y que, bueno, lleguemos siempre en nuestro corazón a todos los demás animales. Dejemos de ver la naturaleza como algo que nosotros podemos poseer, dominar y someter, sino más bien creernos que estamos dentro de ella y debemos integrarnos en forma pacífica. Bueno, gracias, hasta la próxima. Gracias. Próxima. Muchas gracias.